Ixtorix, suscríbete. Además de los zapatos de mujer, el equipo localizó zapatillas de bebé dentro del recinto amurallado. Una nueva excavación extrajo de la tierra una espada de madera. Al principio se creía que se trataba de un arma falsa usada para los entrenamientos, pero era demasiado pequeña para haber sido manejada por un adulto. Se trataba en realidad de un juguete. Estos descubrimientos demostraban que vivieron mujeres y niños en el interior de la fortaleza de Vindolanda, a pesar de que los legionarios tuviesen prohibido casarse. Era difícil de creer, antes de que los arqueólogos realizasen nuevas deducciones, pero las legiones ubicadas en Gran Bretaña se habían instalado por un largo periodo de tiempo. A lo largo de los 20 últimos años, los arqueólogos han realizado un nuevo descubrimiento en relación al plano del recinto fortificado y sus alrededores. Al excavar sus trincheras, sacaron a la luz un entramado de estructuras. La madera y la piedra se encontraban superpuestas con algunos años de diferencia y siguiendo un esquema diferente. No hubo en la explanada de Vindolanda una única fortificación como se había pensado durante mucho tiempo, sino una serie de edificios distintos. Los primeros recintos fortificados fueron construidos con madera. Eran simples estructuras temporales. El ejército romano se hallaba sujeto por aquel entonces a mucha movilidad y cada corte construía sus propias fortificaciones. Pero a principios del siglo I fue construida una fortaleza de piedra. Las legiones se asentaron permanentemente en la frontera. Incluso llegó a florecer un poblado a las puertas del destacamento. La fortaleza de piedra atrajo a poblaciones vecinas que conseguían obtener cierto beneficio económico. Un nuevo poblado vio la luz. Seguramente los jóvenes de la novena corte debieron encontrarse allí con jovencitas que se convertirían en sus compañeras, a pesar del estricto reglamento de las legiones. Este pueblo albergaba a comerciantes, familiares de soldados y zonas de ocio. Una de estas zonas se convirtió en uno de los principales símbolos del mundo romano, los baños. Este edificio, compuesto por dos salas abovedadas paralelas y por una piscina con forma de media luna, era construido normalmente a las afueras del asentamiento. Estamos entrando en los baños militares. Nos hallamos en los vestuarios, justo tras la puerta de entrada. Se trata de una sala bastante grande. Aquí es donde se dejaba la ropa antes de entrar al baño. Este podía albergar a 50 o 60 personas a la vez. Y aquí nos encontramos en la zona de baños propiamente dicha. Se trataba de una piscina o algo parecido, por lo que podía haber unas 6 o 7 personas sentadas alrededor, manteniendo agradables conversaciones. Lo que quiero decir es que los baños como este permitían al soldado olvidar su dura vida militar. Hay que imaginarlo sentado en un fantástico baño de agua caliente, quizá rodeado de sus mejores amigos, criticando a su centurión sobre la forma de trabajar. Y durante este breve espacio de tiempo, logrando evadirse totalmente de los problemas del día a día. Antes de empezar con sus excavaciones, los especialistas en arquitectura militar se preguntaban si la fortificación de piedra de Vindolanda se asemejaría al resto de las construidas en el resto de fronteras del imperio. ¿Tendría esta gran nave forma rectangular, con el esqueleto edificado alrededor de dos grandes ejes que se cortaban en ángulo recto? ¿Incluiría las filas de barracones destinadas a la tropa? Los arqueólogos suponían que la tradición militar prevalecería y que encontrarían el Praetorium, cuartel general, cuyo corazón estaba formado por la sala de los estandartes, un santuario dedicado al culto imperial y a la salvaguardia del tesoro del destacamento.
Las excavaciones confirmaron tal hipótesis. La fortificación de Vindolanda era exactamente igual que las de la frontera germana. Aquí tenemos el edificio del cuartel general, el más importante del recinto fortificado. Cuando bajamos aquí podemos apreciar a mano derecha uno de los numerosos depósitos del recinto. Aquí es donde se debían custodiar las armas, las lanzas de caballería, espadas, jabalinas y dagas, pero también las ropas y las armaduras. El ejército romano usaba muchos tipos diferentes de atuendos. Y ahora pasemos al lugar más importante. Se trata del bloque de los oficiales y en su interior, en el centro, tenemos la capilla de las insignias. En esta pieza, en esta capilla de las insignias, podemos imaginar una estatua del emperador en el centro. Quizá aquí en medio. Observen donde la piedra está tallada. La estatua debía erigirse en este punto. Y a un lado se situarían insignias del regimiento, los símbolos del regimiento. Detrás, una pequeña habitación en la que era custodiado el tesoro de la fortificación. Este edificio era realmente el corazón del recinto fortificado, el edificio más importante de todos y, por alguna razón, siempre orientado en función de la ubicación del enemigo. En este caso en concreto, fue construido en la cara norte. Con la construcción de la fortaleza de piedra, las tropas se asentaron en el territorio que defendían frente a los invasores bárbaros. El doctor Birley pensaba que los soldados se habían aclimatado trabando sólidas relaciones con las personas autóctonas. Una vez más, las tablillas confirmaron dicha hipótesis. El mismo Flavius Cerialis no vino solo hasta estos lejanos parajes. Su mujer y su hijo lo acompañaron. Numerosos oficiales habían hecho lo mismo, como lo demuestran las tablillas registradas con el número de inventario 291 y 292. Correspondencia privada entre la mujer de Cerialis, Lepidina, y la esposa del prefecto de un campamento, Claudia Severa. Saludos de Claudia Severa a su querida Lepidina. El tercer día de los idus de septiembre, hermana mía, desearía sinceramente que pudieses venir a visitarnos para mi cumpleaños. Con tu presencia me harás ese día muy agradable. Saluda a tu querido Cerialis. Mi Aelius y mi hijo pequeño te saludan. Cuento contigo, hermana mía. Cuídate, hermana mía, querida alma mía. Así también yo seré feliz. Saludos. Querida Claudia, como te prometí, pedí permiso a Cerialis para ir a verte y me dijo que ya lo sabía y que os visitaremos juntos. Recibirás otra misiva indicándote cómo y cuándo nos veremos. Besos a tu Aelius de mi parte, hermana lejana, mi alma gemela. Ningún texto mejor que las tablillas de Vindolanda pusieron en evidencia los cambios de costumbres en el ejército romano. Los reclutas de las tropas de refuerzo afrentaron una regla fundamental de la legión: fundaron familias en su asentamiento. Con ello podemos llegar a comprender por qué desertaron tantos hombres. Podemos imaginar por qué los soldados desertaban. Muchos de ellos debían convivir con alguna joven del pueblo. De tal manera que cuando fueron enviados a Dacia, la única solución mientras no transcurriesen los 25 años era desertar, escapar huyendo a través de las colinas durante varias semanas a la espera de que el regimiento se marchase y así regresar para vivir tranquilos. Siguiendo las huellas de Cerialis y de sus hombres, la investigación llegó aún más lejos. Los arqueólogos reconstruyeron la cadena de acontecimientos que hicieron que las tablillas llegasen hasta nosotros. Analizando la zona de extracción, descubrieron que las tablillas formaban un bloque compacto. Las mejor conservadas se hallaban en el corazón de dicho bloque. Las de la superficie habían sido pasto de las llamas e incluso algunas de ellas se encontraban prácticamente reducidas a ceniza.
Intentaron reconstruir las circunstancias particulares de la escena que probablemente tuvo lugar hace unos 2000 años en el recinto fortificado de Vindolanda. Tras varios años de acuartelamiento, la novena cohorte bátava fue enviada al Danubio. Antes de abandonar el lugar, Flavius Cerialis quemó precipitadamente todos los archivos. Pero ese día llovió y la tormenta apagó las llamas. Cuando lanzó la hoguera a los archivos del campamento, ¿era Cerialis consciente de lo que le esperaba? Dichosos aquellos de sus hombres que decidieron desertar. En el mes de marzo del año 105 después de Cristo, el emperador Trajano atravesaba el Danubio a miles de kilómetros de Vindolanda. Antes de lanzar una gran expedición hacia el este y Mesopotamia, Trajano invadió Dacia, la actual Rumanía. 8 legiones se instalaron más allá del Danubio para proteger esta lejana colonia enclavada en pleno país bárbaro. Pero, ¿qué pretendía hacer Trajano a orillas del Danubio, a miles de kilómetros de Roma? Aquí tenemos la puerta de acceso de la galería que data de la época romana. La galería romana se halla debajo de estos 157 escalones, a una profundidad de unos 100 metros. Los romanos valoraban el sentido estético de las construcciones. Avanzaban bajo tierra con mucho cuidado. En esta época no había explosivos. Todo era hecho a mano. Solo usaban buriles y martillos para excavar este tipo de túneles, poco a poco. Aún hoy en día podemos encontrar oro en las entrañas de esta tierra. Las campañas de la novena cohorte en Dacia fueron duras y muy crueles. Esta guerra es la que reprodujo la columna de Trajano sin omitir el más sórdido de los detalles. Las legiones se enfrentaron a las caballerías sármatas avanzando violentamente con su infantería como si de una devastadora ola de acero se tratase. Completamente acorazados, hombres y caballos eran todo uno, pero sus afiladas armas no conseguían doblegar a las implacables legiones. El ejército de Roma avanzaba imparable arrasándolo todo a su paso. Las batallas fueron numerosas y sangrientas. Ninguna de las partes beligerantes retuvo a alguien como prisionero. En este conflicto, como en toda guerra, fue la población civil la que más sufrió. Las mujeres, ancianos y niños, cuando no eran masacrados, eran deportados. Va victis, ay de los vencidos. La huella de Flavius Cerialis y de la novena cohorte bátava se pierde en Dacia.
Trajano, extenuado, murió en el año 117, al regreso de su última campaña a orillas del Éufrates. Cuando Adriano accedió al poder, comprendió rápidamente que la época de la expansión era agua pasada. El nuevo emperador decidió rodear el imperio con una línea de defensa formada por miles de torres de vigilancia, murallas y fosos. Esta frontera, delimitando el territorio, tenía como misión frenar y abortar cualquier posibilidad de ataque bárbaro. En Germania, Oriente y África había varios miles de kilómetros que defender con solo 130.000 hombres. El ejército romano dedicó sus últimos esfuerzos a la construcción de esta barrera. También en Gran Bretaña los legionarios se protegieron tras este aparente dique. Una muralla de 6 metros de alto, de 2 a 3 de ancho y 130 kilómetros de largo cercaba el norte de la isla. Un profundo foso bordeaba esta obra. Un camino avanzaba en paralelo, comunicando una fortificación con otra. Vindolanda se encontraba en el centro del dispositivo y Adriano la visitó personalmente. Iniciados en el año 122, los trabajos finalizaron 5 años más tarde. Un gran número de unidades participaron en la edificación de esta ingente obra. Cada kilómetro y medio, un pequeño bastión albergaba a un puñado de soldados de infantería y algunos de caballería. Pero la protección del imperio empezaba a salir cara, muy cara. Las legiones de Roma se debilitaron, como lo prueba un reciente descubrimiento. A 100 kilómetros al norte de la muralla de Adriano, las excavaciones de varios poblados pictos sacaron a la luz tesoros numismáticos, miles de monedas romanas en el corazón del territorio enemigo. ¿Cómo habían llegado hasta allí? Los arqueólogos escoceses lo comprendieron enseguida, como lo explica el conservador del Museo Nacional de Escocia. Las monedas de esta olla fueron encontradas al otro lado de la frontera romana, en pleno territorio bárbaro. Creemos que se trata de un botín correspondiente a un robo o un soborno del poder local por parte del jefe del destacamento. En esta época, los romanos usaban tanto su potencial militar como las misiones diplomáticas. Y cuando el ejército no era suficiente, el soborno podía ser de gran utilidad. Nos situamos en el año 160 después de Cristo. El centurión del recinto fortificado de Vindolanda tomó la decisión de adentrarse en territorio enemigo. Se trataba en esta ocasión de una expedición pacífica, una especie de encuentro comercial. Después de 3 meses, sus efectivos se habían reducido a un puñado de hombres. Aquellos de sus soldados que no habían desertado fueron enviados a la frontera germana donde continuaba la guerra. La paz romana se encontraba muy enferma. En su apogeo, el imperio empezaba a verse cuestionado. Unas 30 legiones sufrían para mantener la integridad de las fronteras. Roma no era la patria de estos soldados de refuerzo venidos de la Galia, Iberia o el norte de Europa. Menos motivados que los ciudadanos armados de la República, sentían nostalgia de sus respectivos países. 25 años de servicio era mucho tiempo. Para los pictos de Escocia, estos soldados con relucientes armaduras constituían un verdadero misterio. El mantenimiento de las tropas en la frontera tuvo nuevas consecuencias. Los encuentros culturales se multiplicaron, facilitando una cierta forma de mestizaje. Todavía anclados en la Edad de Hierro, los pictos tenían mucho que aprender de estos hombres venidos del este, pero también ellos tenían mucho que enseñar. Se estaba gestando un nuevo mundo.
¿Quién podía imaginar que algún día los romanos pagarían caro mantener la paz y proteger el imperio? ¿Tan inocentes eran los romanos? Si se atrincheraron en su territorio era porque ya no podían seguir asumiendo la expansión. En poco tiempo el imperio se convertiría en un campo de batalla. En Vindolanda, destacamentos enteros luchaban por defender la fortificación. Solo había transcurrido un siglo en las colinas escocesas desde la 9ª cohorte y Flavius Cerialis. Muy pronto los pictos harían acto de presencia para robar las piedras de las torres de vigilancia y construir con ellas sus casas. Más allá de los límites de esta muralla, los pueblos del norte soñaban con las riquezas de Roma. En Oriente Próximo las provincias se segregaron. Las ciudades se rodearon de murallas, pero el imperio era asediado por todas partes. Los emperadores estaban agotados intentando defender todos los frentes abiertos y en ocasiones siendo traicionados por el mismo ejército que aupaba y destronaba a los soberanos. La defensa de este inmenso territorio iba consumiendo a la civilización romana. El poder levanta pasiones y los alzamientos eran cada vez más numerosos. Muy pronto las mismas legiones se mostraron incapaces de contener las oleadas bárbaras que asolaban los campos. Las tropas se recluían en los recintos fortificados más grandes con las murallas más altas, capaces de albergar a la población hasta la retirada de los saqueadores. Se convertirán así en los primeros castillos que anunciarán a su vez el final del todopoderoso ejército romano y el principio de una nueva era, la Edad Media. Xtorix, suscríbete.